Hola Mugiwara, bienvenidos a navegar con nosotros de nuevo. Finalmente descubrimos por qué las mentiras de Usopp se vuelven realidades, y todo esto es porque su destino se cumpliría en la tierra de los gigantes en el Baf, y su fruta va a revelar todo. El Baf es el paraíso de los gigantes, lleno de referencias nórdicas como Valhalla y los dioses, donde Usopp, con su herencia de mentiroso, brilla. En el capítulo 115, Dorry y Broggy cuentan leyendas de guerreros, y en el capítulo 1158, el arco se profundiza en mitos como Loki, el embaucador que miente a dioses como Odín. Usopp, que ya finge ser un gigante valiente, en el capítulo 116, para impresionar a los sombrero de paja, podría encontrar la fruta en una reliquia de Loki, quizá un árbol prohibido que los gigantes resguardan por miedo a su poder ilusorio. Como en el capítulo 685, en Punk Hazard, donde usa mentiras para sobrevivir a dragones, en el Baf él despertaría la fruta durante un enfrentamiento con Loki o los God Knights, creando mentiras que se vuelven realidad, como un ejército de gigantes me sigue, manifestando ilusiones que pelean por él. El despertar sería una locura, como Katakuri despierta el mochi en el capítulo 895. Para crear un mundo reflejado, Usopp despertaría la Uso para transformar mentiras en dimensiones alternativas, haciendo que los enemigos crean en derrotas que se vuelven reales, como en el capítulo 680, en Dressrosa, donde su mentira sobre ser God se vuelve profecía. Como Loki engañaría a dioses como Imu en el capítulo 1085, creando ilusiones que esconden el Sunny o hacen que el trono vacío parezca vacío. Luffy se reiría. ¿Usopp? ¿Ahora eres un dios? Cuenta una mentira sobre un banquete infinito. Eso sería épico, elevando a Usopp de cobarde a fuerza divina, justificando sus mentiras desde el capítulo 9 como presagio de su poder, la Uso no. Mi sería una paramecia que convierte mentiras en efectos reales, limitada por la creencia del oyente, como Usopp usa psicología para intimidar en el capítulo 40 contra Kuro, fingiendo venenos que paralizan enemigos por miedo. En el Baf, Usopp come la fruta durante una huida de gigantes, quizá confundiéndola con una planta común, como Chopper hace con la Ito Hito no Mi en el capítulo 140. Al inicio, crearía ilusiones pequeñas, como soy invisible, para esconderse, recordando sus mentiras en Syrup Village en el capítulo 23, pero el despertar llegaría en el clímax, como Luffy en el capítulo 1044 contra Kaido, cuando Usopp miente para salvar a la tripulación. Un ejército de dioses me sigue, manifestando clones ilusorios que pelean como reales, con haki infundido. Como Loki, el dios de la mentira que engaña a Thor y a Odín, Usopp se volvería embaucador divino, creando realidades alternativas que confunden a almirantes como Kizaru en el capítulo 554, haciéndolo creer en velocidades imposibles. El poder sería brutal, porque escalaría con creatividad, como en el capítulo 758, donde la mentira de Usopp inspira a los tontatas. Despierto, podría mentir sobre el mar se abre para escapar de tsunamis, o Imu es débil para debilitar al rey sombrío en el capítulo 1085. Eso justificaría el crecimiento de Usopp, de mentiroso cobarde en el capítulo 8 a dios de la ilusión, como Odín usa mentiras en los mitos nórdicos. El Baf, con gigantes nórdicos como Dorry y Broggy en el capítulo 116, está inspirado en Valhalla y dioses como Loki, el embaucador que miente para cambiar destinos. Usopp, con sus mentiras que salvan el día como en el capítulo 680 en Dressrosa, donde se vuelve God Usopp, es el paralelo perfecto para Loki. En el Baf podría encontrar la fruta en una trampa de Loki, el príncipe gigante mencionado en el capítulo 1158 como antagonista, comiéndola para escapar y despertando durante una batalla donde miente para derrotar al gigante, creando ilusiones que se vuelven reales, como un dragón me protege, manifestando una bestia que pelea por él. Como Loki, Usopp engañaría enemigos divinos, como los God Knights en el capítulo 1160, creando mentiras que hacen que un Yeti cornudo crea en debilidades falsas. Su papel en la flota sería táctico, como en el capítulo 758 inspirando aliados, pero despierto, se volvería el maestro de las ilusiones, confundiendo a Blackbeard en el capítulo 577 o a Imu en el capítulo 1085 con realidades falsas que se vuelven trampas. Luffy se reiría. Usopp, ¿ahora eres un dios? Cuenta una mentira sobre que el One Piece
Es un banquete. Eso sería divertidísimo y poderoso, elevando a Usopp a una fuerza que Oda viene construyendo desde el capítulo 9, donde sus mentiras ya salvaban vidas. El despertar de Usopp en el BAF cambiaría el juego contra el gobierno mundial, que teme poderes míticos como Nika en el capítulo 1044. Como Loki, podría mentir sobre el trono vacío está vacío, creando ilusiones que confunden a Imu en el capítulo 1085. O los poneglyphs dicen mentiras, arruinando los planes de los Gorosei. En el capítulo 1115, Vegapunk revela que las Akuma no Mi son deseos manifestados. La Uso Uso sería el deseo de mentir para vencer, perfecto para Usopp, que usa mentiras para sobrevivir, como en el capítulo 40 contra Kuro. Contra Blackbeard, Usopp podría mentir sobre tu Yami Yami es débil, debilitando la fruta en el capítulo 441, o crear ilusiones de frutas falsas para que Teach las cace. Sería épico ver a Usopp de cobarde en el capítulo 8 Adiós en el despertar, liderando la flota con mentiras que se vuelven victorias, como en el capítulo 758, inspirando a los Tontattas. La teoría justifica su crecimiento, con el BAF como escenario nórdico para que nazca Loki, y Usopp diciendo: mis mentiras se volvieron verdad, soy el dios de la mentira. Oda planta semillas para esto. Las mentiras de Usopp salvan el día, como en el capítulo 23, donde finge ser capitán para intimidar piratas, o en el capítulo 680 como God Usopp, que inspira a una nación. En el BAF, con mitos nórdicos en el capítulo 1158, Loki como antagonista sería el catalizador, con Usopp comiendo la fruta durante una traición gigante, despertando para convertirse en el Loki bueno. Su haki de observación en el capítulo 758, que siente mentiras, evolucionaría para crear ilusiones, como el mochi de Katakuri en el capítulo 895. En el capítulo 9, Usopp cuenta mentiras sobre dioses. Despierto, él se vuelve uno. Eso sería increíble, elevando al mentiroso adivino, como Luffy se vuelve Nika en el capítulo 1044. La tripulación quedaría boquiabierta con el despertar de Usopp. Luffy reiría. Jajaja, ¿Usopp es un dios ahora? Cuenta una mentira sobre carne infinita. Zoro gruñiría: si tus mentiras cortan, vamos a entrenar. Sanji encendería un cigarro. ¿Dios de la mentira? No mientas sobre mi cocina, Robin. Sonreiría. Interesante. Loki en carne y hueso. Nami gritaría: Usopp, miente que somos ricos. Chopper lloraría: ¿Usopp es un dios? Genial. Franky posaría: ¡súper! Vamos a construir una mentira gigante. Brook reiría: Yojojo, ¿dios de la mentira? Mi vida es una mentira. Jinbei asentiría: tu poder salva vidas, úsalo con honor. Esa reacción transformaría a Usopp de alivio cómico a pilar, como en el capítulo 758. Contra Imu, Usopp como Loki crearía ilusiones que confunden sombras demoníacas, mintiendo sobre el abismo es luz, volviendo el poder de Imu contra él. Sería épico ver a Usopp de cobarde en el capítulo 8 Adiós, salvando a la flota con mentiras que se vuelven realidad, como un ejército de Nikas me sigue, manifestando clones de Luffy. Eso sería la cima de su arco, justificando mentiras como presagio de poder divino. El BAF, con gigantes nórdicos en el capítulo 116, está inspirado en mitos como Loki engañando hasta a los dioses. Usopp, explorando con su curiosidad en el capítulo 23, encuentra la fruta en una trampa de Loki en el capítulo 1158, comiéndola para escapar y despertándola durante una batalla, creando mentiras que derrotan a gigantes. Como en el capítulo 680, donde se convierte en God, en el BAF se convierte en Loki, elevándolo al poder que Oda ha construido desde el inicio. Usopp como Loki sería el giro perfecto, con mentiras convirtiéndose en poder, como en el capítulo 9, donde las mentiras salvan aldeas. Su despertar en el BAF sería épico, añadiendo ilusiones a la flota, confundiendo a Imu y a Blackbeard. Luffy se reiría: Usopp, eres el dios más mentiroso. Vamos a mentir para que el mundo sea libre. Finalmente descubrimos el origen del poder de Usopp. Sus mentiras se vuelven realidad debido al destino trazado para él en el BAF, donde su verdadera habilidad será revelada. El BAF, con sus referencias nórdicas a dioses y mitos, será el escenario perfecto para el despertar de su Akuma no Mi, la Uso Uso no Mi, una paramecia que transforma mentiras en realidades tangibles. La fruta, escondida en una reliquia de Loki, el dios de la mentira, será descubierta por Usopp durante una fuga de gigantes, confundiendo la fruta con una planta común, similar a lo que pasó con Chopper y su Hito Hito no Mi. Con el despertar, el poder de Usopp será vasto, creando ilusiones de tal magnitud que podrán moldear la realidad a su alrededor. A diferencia de una habilidad simple para
para engañar, su poder podrá crear mundos alternativos, manifestar clones ilusorios e incluso manipular el campo de batalla, como cuando finge estar protegido por un dragón o invoca un ejército de gigantes. Así, podría derrotar a enemigos como los God Knights o Loki con ilusiones tan fuertes que serían difíciles de distinguir de la realidad. El ascenso de Usopp como maestro de las ilusiones refleja su crecimiento desde sus primeras mentiras. Siempre ha sido capaz de usar sus mentiras para salvar a la tripulación, como en Syrup Village o en Dressrosa. Sin embargo, en Elbaf su poder alcanzará una escala aún mayor, donde sus mentiras alterarán no solo la percepción de los demás, sino también la propia naturaleza del enfrentamiento. Este poder se manifestaría de manera similar a otros despertares, como el de Katakuri con su Mochi Mochi no Mi, permitiéndole crear efectos devastadores que cambian la percepción del enemigo, haciendo que sus ilusiones sean tan reales como la propia realidad. Usopp será, por lo tanto, una figura esencial en la batalla contra el gobierno mundial y las fuerzas de Imu. Sus mentiras se convertirán en herramientas para engañar incluso así a las figuras más poderosas, como Blackbeard y el propio Imu, usando su habilidad para confundir a sus enemigos y cambiar el rumbo de la batalla. La capacidad de transformar mentiras en profecías será su principal arma, permitiéndole manipular el resultado de las batallas e influir incluso en los mayores eventos de la historia. La idea de Usopp como una especie de Loki en el mundo de One Piece es fascinante. Al igual que el dios nórdico, Usopp usará sus mentiras para crear realidades alternativas que afectan no solo el campo de batalla, sino también las narrativas que moldean el destino de los personajes. Con su mente estratégica y creativa, será el responsable de inclinar la balanza a favor de la tripulación, llevando al equipo a victorias que antes parecían imposibles. Su viaje de cobarde a dios de las ilusiones será sin duda una de las transformaciones más épicas y merecidas dentro de la obra, trayendo un nuevo nivel de complejidad a su personaje. Y eso es todo, Mugiwara. Espero que hayas disfrutado el video tanto como nosotros disfrutamos haciéndolo. Si deseas seguir acompañando nuestras aventuras, no olvides suscribirte y activar la campanita para recibir notificaciones. Deja tus comentarios sobre lo que te gustaría ver en el próximo video y hasta entonces, que la suerte esté siempre de tu lado. ¡Hasta la próxima!